Esta huevada.
Señores estudiantes, muy buenas tardes. Tenemos tres participantes por el momento. Ya, espero conforme vaya pasando el tiempo, se vayan uniendo a la clase, ¿sí? Entonces vamos a continuar con las clases. El día de hoy vamos a ver la clase de lo que es el rotor bobinado y el rotor jaula de ardilla. Ya más específico, ¿qué tienen de diferencias? Vamos a ver, aprender un poco más sobre los motores que tienen estos dos tipos de rotores. Cualquier inquietud, por favor, pueden hablar, pueden hacer alguna pregunta referente al tema. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Entonces tenemos el rotor bobinado. ¿Qué nos dice referente al rotor bobinado? El rotor bobinado son un tipo de rotor utilizado en motores de inducción, caracterizados por rotores bobinados con alambre aislado, lo que permite un control de velocidad variable y un alto par de arranque. Los devanados del rotor están conectados al estator del motor mediante anillos colectores y escobillas que transfieren energía eléctrica. Entonces, como pueden ver en el gráfico, en el esquema, al lado izquierdo, tenemos un diagrama unifilar y el otro es un dibujo, un gráfico que es asemejado a lo más real, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo del rotor. Como pueden ver, este es un rotor bobinado. Como pueden ver, tienen el bobinado que es con alambre de cobre, ¿sí? En el eje, como pueden ver, hay tres anillos, y esos anillos son de tipo rozante, que están conectados mediante carbones, y estos terminales están conectados al estator del motor, ¿sí? Vamos a ver qué es su diseño, su funcionalidad, durabilidad y construcción. En diseño, el diseño de un rotor bobinado es más complejo que el de un rotor jaula de ardilla. El rotor presenta devanados trifásicos espaciados uniformemente a 120 grados, conectados a anillos colectores montados en el eje del rotor. Las escobillas están en contacto con estos anillos colectores, proporcionando una conexión externa para suministrar electricidad al rotor bobinado. Prácticamente lo que les había comentado, ¿no? A lo que se refiere a escobillas es a los carbones que nosotros comúnmente le conocemos en este medio cuando, qué sé yo, arreglamos un motor que tenga así de inducción tipo un alternador. Un alternador también es un motor que tiene escobillas y tiene carbones. Y cuando estos están ya desgastados, se le hace el cambio de esas escobillas. Pero como les digo aquí eh, comúnmente aquí su nombre comercial serían los carbones. Tenemos aquí la funcionalidad. El rotor bobinado funciona alternando la resistencia en un circuito de rotor, lo que permite controlar la velocidad y el par.
Se puede agregar una resistencia externa a través del anillo deslizante y el mecanismo del cepillo, lo que permite que el motor se adapte a los diferentes requisitos de carga y facilita un arranque suave con un par alto. Vamos a ver su durabilidad. El rotor bobinado es inherentemente menos duradero que el rotor de jaula de ardilla debido a la presencia de anillos colectores y cepillos que están sujetos al desgaste. El mantenimiento y reemplazos regulares de estos componentes son esenciales para garantizar un rendimiento óptimo del motor y extender la vida útil del rotor bobinado. Uno de sus contras, como podríamos decirlo, es que necesitan demasiado mantenimiento estos motores. Tendrán que tener un mantenimiento en el cual, qué sé yo, según su función, ver qué tanto es el desgaste que van teniendo las escobillas. Entonces, este sería uno de los contras que tendrían este tipo de motor con este tipo de rotor. Su construcción. La construcción del rotor bobinado comprende núcleos de hierro laminado y cables conductores aislados, que forman los devanados individuales dispuestos uniformemente alrededor del rotor. Los conductores de cobre o aluminio son opciones comunes para materiales de bobinado debido a su excelente conductividad. Vamos a ver ahora los usos y aplicaciones comunes del rotor bobinado en diversas industrias. Dice, en maquinaria pesada, las grandes citas transportadoras, molinos, trituradoras, cabresta, cabrestantes y polipastos se benefician del alto par de arranque proporcionado por los rotores bobinados. Veamos en bombas y compresores, el control de velocidad y el alto par hacen que los rotores bobinados sean ideales para bombas y compresores, particularmente aquellos utilizados para el manejo de fluidos en la industria de tratamiento de agua, petróleo y gas. En lo que es apagado y encendido en aplicaciones como generadores hidroeléctricos o turbinas eólicas. La capacidad de controlar el par y la velocidad produce una mejor eficiencia energética. ¿Ok? Vamos a ver ventajas, desventajas y posibles desafíos de los rotores bobinados. Entonces vamos a ver en primer lugar las ventajas que poseen este tipo de motores. El alto par de arranque. Los rotores bobinados permiten un alto par de arranque, minimizando la tensión mecánica en aplicaciones de alta carga. Cuando estamos hablando de par, estamos hablando de la fuerza, la potencia que nos va a generar ese motor para poder mover alguna carga. Ya habíamos hablado de la carga, ¿no? Si yo voy a conectar mi motor y la carga necesitamos una carga de alto peso, mi motor va a necesitar de un alto par para poder transportar, mover o girar esa carga. En el control de velocidad, el diseño del rotor permite un control preciso de la velocidad, asegurando un funcionamiento suave y adaptación a condiciones de carga variables. Ahora veamos los inconvenientes. Complejidad. La presencia de anillos colectores y cepillos añade complejidad, lo que hace que el diseño y la fabricación de los rotores bobinados sean más difíciles. Mantenimiento. Debido al desgaste asociado con los anillos colectores y las escobillas, los rotores bobinados pueden exigir mayor esfuerzo y costos de mantenimiento. Esto siempre es lo que va a parecer lo complicado en estos motores. Lo que les había comentado y les había dicho. ¿Qué es lo que pasa con el motor que es jaula de ardilla? El motor trifásico, que es el más utilizado en la industria. Es muy fácil su construcción y muy fácil su mantenimiento, debido a que este motor tiene solo en lo que es parte mecánica, tendría lo que son dos anillos, en este caso, uno que está en la parte anterior del estator y uno que va en la parte que está en la parte delantera, casi unido al eje. Entonces,
Solo en esa parte mecánica sería su mantenimiento. Mientras que acá en este motor que tiene rotor bobinado, a más de esos dos anillos, están los tres anillos que son los que van a estar conectados al estator. Entonces, ya cuando hablamos de estos anillos, va a exigir un cierto mantenimiento, entonces, y más especializado, puesto a que están en la parte interna del motor. Entonces, además de eso, las escobillas, o como les dije, nombre comercial aquí en nuestro país, los carbones, tienden al desgaste cada vez que se prende el motor. Entonces, esas escobillas, como están rozando a esos anillos, van a desgastarse en cualquier momento. Entonces, ya cuando estén desgastados, nuestro motor va a dejar de trabajar como tendría que ser. Entonces, el costo de mantenimiento, la mano de obra para que estos estén en óptimas condiciones para trabajar es más complicado. El rotor jaula de ardilla, los rotores jaula de ardilla que reciben su nombre por su parecido con las ruedas de ejercicio para roedores, consiste de barras conductoras en cortocircuito dispuestas en un núcleo de hierro laminado. Carecen de devanado, escobillas o mantenimiento reducido en comparación con los rotores bobinados. La inducción electromagnética entre los campos magnéticos alternos del estator y los devanados del rotor generan par para impulsar el motor. O sea, esto es algo que ya está estándar en la industria. O sea, estos motores son los más estándar que uno puede utilizar en la industria. Su diseño. Los rotores de Halo Ardilla presentan un diseño simple, con barras de rotor dispuestas en el núcleo laminado en cortocircuito en ambos extremos mediante anillos conductores. La estructura en forma de jaula está montada en el eje del motor. Su funcionalidad. La producción del par, perdón, la producción del par de rotores de jaula de ardilla se produce mediante inducción electromagnética que implica la interacción entre el campo magnético del estator y el rotor. A medida que el campo del estator gira, induce una corriente en el rotor, creando un campo magnético secundario que produce una fuerza y acciona el motor. Su longevidad. La ausencia de devanados, escobillas y anillos colectores en el rotores de jaula ardilla lo hace notablemente más robusto y menos propenso al desgaste que sus homólogos del rotor bobinado. Esta simplicidad inherente se traduce en una mayor esperanza de vida y menores esfuerzos de mantenimiento. Lo que ya habíamos conversado, ¿no? Su construcción. La construcción de rotores de jaula de ardilla implica un núcleo de hierro hecho de láminas laminadas, así como barras conductoras y anillos terminales, generalmente compuestos de aluminio o cobre. El núcleo laminado minimiza la pérdida de potencia debido a las corrientes parásitas y la estéresis, mientras que las barras conductoras en cortocircuito facilitan la capacidad de respuesta del rotor del campo magnético del estator. Muy sencillo, su manera de cómo es el armado, em, solo quitando las tapas, sacando el rotor, de cierta manera que no sea dándole golpes. Hay herramientas que, una que se llama el Santiago, que nos permite sacar el rotor de una manera que no debamos darle golpes a la parte del eje. Gama de usos y aplicaciones. Los rotores de ardilla se emplean ampliamente en una variedad de industrias y aplicaciones, particularmente donde la velocidad constante y los requisitos de bajo mantenimiento son primordiales. Ejemplo de los sectores y aplicaciones que incluyen sistemas HVAC. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado utilizan rotores de jaula de ardilla para sus motores de ventilador y soplador de velocidad constante. En las bombas de velocidad constante, como las que se encuentran en las piscinas o sistemas simples de transferencia de fluidos, aprovechan el funcionamiento de bajo mantenimiento que proporcionan los rotores de jaula de ardilla. Enseres y equipos. Los electrodomésticos y comerciales como lavadoras, secadoras y refrigeradores suelen contar con rotores de jaula de ardilla debido a su simplicidad y durabilidad.
Vamos a ver los beneficios y las limitaciones que tienen este tipo de motores. En diseño simple, la ausencia de devanados, escobillas y anillos colectores hace que los rotores de jaula de ardilla sean fáciles de construir y menos propensos a fallar. Su bajo mantenimiento, debido a su menor desgaste, los rotores de jaula de ardilla requieren un mantenimiento mínimo, lo que reduce los costos y aumenta el tiempo de actividad del sistema. Control de velocidad limitado, los rotores de jaula de ardilla carecen de la resistencia externa y de la adaptabilidad que se encuentra en los rotores bobinados, lo que da como resultado un control mínimo sobre la velocidad y el par. El par de arranque más bajo en comparación con los rotores bobinados, los rotores de jaula de ardilla tienen un par de arranque más bajo, lo que puede ser más limitación en ciertas aplicaciones de carga alta. Como les decía, pero igual, ya vienen dependiendo de su potencia también, porque no es que están limitados a que hagan la construcción de motores que sean de más de medio HP, un HP, 2 3 4 5 HP. Entonces, dependiendo de su potencia, también le podremos hacer aplicaciones para tener más carga en el momento de que nosotros queramos hacer ciertos trabajos. Las diferencias dice que en el ámbito de los motores de inducción, los dos tipos principales de rotores son de rotor de vanado y rotor jaula de ardilla. Comprender las diferencias clave entre estos tipos es crucial para tomar decisiones informadas en el diseño. Implementación y mantenimiento de diseño de motores. Este apartado se centra en resaltar estas diferencias, teniendo en cuenta aspectos como el diseño, la funcionabilidad, la eficiencia energética y los requisitos de mantenimiento. Nos sumergiremos en el contraste de sus entornos operativos óptimos y proporcionaremos un cuadro comparativo gráfico para una perspectiva visual. La importancia de comprender las diferencias es la elección del tipo de rotor influyendo directamente en el rendimiento del motor en cuanto a control de velocidad. Lo que les decía, ¿no? A veces la velocidad la vamos a poder controlar mediante algún variador de frecuencia, también la podrían controlar mediante una caja reductora mecánica. Que es la que permitiría reducir esa velocidad si es que no hacen un control automatizado. Entonces tendrían que elegir una caja reductora, la cual ustedes ya sabiendo hacer el cálculo de cuántas revoluciones por minuto quieren ustedes tener de giro al final, tendrían que hacer la adquisición de este implemento. Dice, también estos factores dictan la idoneidad del motor para aplicaciones específicas. Por lo tanto, comprender las diferencias entre el rotor bobinado y el rotor jaula de ardilla es esencial para garantizar un rendimiento, una longevidad y una confiabilidad optimizados del sistema del motor determinado. Las diferencias sería la capacidad de rotor bobinado para manejar altos pares de arranque y controlar la velocidad. Lo hace ideal para maquinarias industriales como cintas transportadoras, molinos, trituradores y generadores. Cambio que el rotor jaula de ardilla, los rotores de jaula de ardilla se prefieren en situaciones que exigen velocidad constante y mantenimiento mínimo. A menudo se utilizan sistemas HVAC, electrodomésticos y una mayoría de motores de tamaño pequeño y mediano. Implicaciones de costos, dice que junto con el rendimiento y la idoneidad de la aplicación, uno de los aspectos más cruciales del proceso de toma de decisiones es la hora de elegir este tipo de rotor. Gira en torno a las implicaciones de costos, ¿no? No se trata solo de gastos de compras iniciales, sino también el de costos operativos, incluidos el consumo de energía y el mantenimiento. Esta sesión pretende proporcionar una visión general de los aspectos financieros relacionados con los rotores bobinados y los rotores de jaula de ardilla. O sea, todo esto está relacionado. A ver cuál es el motor que me da un trabajo óptimo dentro de una planta, tanto en costos de mantenimiento, costos de operación y otros costos que serían dentro de los de mantenimiento serían tener sus repuestos, sus refacciones en el momento de su mantenimiento. Eh, Factores cruciales que em, considerar antes de elegir cualquier tipo de rotor, requerimiento de aplicación, tenemos lo que es el control de velocidad, eficiencia energética, mantenimiento, costos y presupuestos. Son
Son cinco de los factores que uno debería tomar en cuenta al momento de hacer una elección de estos motores para poder hacer el trabajo que ustedes vayan a tener que proporcionar en alguna empresa. Recomendaciones profesionales, dice el rotor bobinado, escenarios más adecuados, altas demandas de para arranque, condiciones de carga variables y la flexibilidad del control de velocidad. Entonces, son tres aspectos que ustedes como profesionales deberían tomar en cuenta antes de hacer la elección de cualquiera de una de estas máquinas eléctricas. Muchachos, hasta el día de hoy ahí va a estar la clase. Nos vamos a ver el día martes, si es que tenemos, sí, el día martes o miércoles. Ya, cualquier cosa, yo ya esta semana voy a arreglar lo que es el Classroom y para poderle subir la clase que va a estar también en YouTube. Por favor, cualquier cosa en el grupo les voy de comunicar. Muchas gracias, tengan un buen día, una buena tarde.